Buen día, jóvenes. Empezando entonces con el desarrollo de nuestras clases y los temas que vamos a aprender, en algunos casos quizás practicar y revisar con relación a este ciclo. Vamos a trabajar, como ya se mencionó y ya sabemos, las principales funciones gramaticales. Y cuando hablamos de funciones gramaticales hablamos en general, es decir, tiempos gramaticales, ¿no? Las funciones específicas en las características y los elementos que conforman estas estructuras gramaticales que de alguna manera hay que conocer, entender, saber estructurar y conocer correctamente, ¿no? Básicamente para entender y comprender lo que se lee. Por otro lado, como bien sabemos, el examen que ustedes tienen que dar, ¿no? Por lo menos por estadísticas y en estos últimos exámenes, la UNI se está enfocando mucho en preguntas básicamente de tipo gramatical, ¿no? Gramática. No está viendo lo que es comprensión lectora. Pero nunca descarten esta posibilidad, ¿no? La comprensión lectora, entender y comprender lo que se lee. Van de la mano, van juntos, ¿no? Junto con el vocabulario, junto con las características gramaticales que estamos revisando. Entonces vamos a trabajar y a revisar, ¿no? Estos elementos gramaticales que hay que conocer y utilizar correctamente, ¿ya? A ver, nuestro primer tema, ¿no? Es el tema de los pronombres. Pronouns en English. ¿Okay? A ver, los pronombres, ¿no? Así como en español, ¿no? En inglés tenemos a los pronouns, ¿no? Los pronombres. ¿Qué es un pronombre? ¿Para qué sirve y cómo lo utilizamos? ¿Cuáles son los tipos de pronombres? ¿Cuál es la clasificación que existen dentro de ellas, ¿no? ¿Cómo funcionan dentro de una estructuración gramatical? Llámese de manera sencilla, dentro de una oración, dentro de un párrafo, una lectura, ¿no? Entonces, esos elementos hay que ir comprendiendo. Y vamos de menos a más, ¿okay? Poco a poco, ¿ya? Chicos, recuerden, siempre es importante tener los conceptos claros, ¿no? Bien aprendidos. Y no porque te lo van a preguntar en el examen, de ninguna manera, no es por eso, ¿no? Es para que tú más adelante puedas, pues, entender el porqué y la razón de las cosas, cómo funciona. Si ustedes, poco a poco, gradualmente, tema por tema, ¿no? Semanalmente, como son nuestras clases, van estudiando, van revisando y van estructurando, créanme, no van a tener problema. El problema y la dificultad viene cuando quieren juntar todo al final, ¿no? Quieren aprender todo a último momento. Ahí viene el problema. No se aprende todo a último momento, jóvenes. Es un proceso, es poco a poco. Y no aprenderlo porque lo vas a dar en un examen, sino aprenderlo porque lo vas a utilizar más adelante, de manera práctica. De diferentes maneras. Unos más que otros en diferentes profesiones seguramente, pero va a tener un uso importante y relevante. ¿De acuerdo? Bien, les comentaba entonces el primer tema. Pronouns, los pronombres. Les decía, primero chicos, what is a pronoun? ¿Qué es un pronombre en inglés? A pronoun is a word that takes the place of a noun. Un pronombre es una palabra que toma el lugar de un sustantivo, noun, sustantivo, ¿ok? Pronoun, pronombre. De ahí el nombre, pronoun, reemplazo del noun, reemplazo del sustantivo. Without pronouns, we would have to keep repeating our nouns. Sin los pronombres, nosotros tendríamos que estar repitiendo nuestros sustantivos. Es decir, para no sonar tan redundantes, tan repetitivos, ¿no? No repetir a los sustantivos una y otra vez cuando ya se sabe de quién o de qué se está hablando, ¿no? Recuerda que en inglés tenemos los sustantivos, los nouns, sustantivos propios, nombres propios, ¿no? Y por otro lado están los sustantivos comunes, los common nouns, ¿no? Que son todos aquellos que nos escriben con mayúsculas. Así de sencillo, ¿eh? Hay dos tipos de sustantivos en inglés, los propios y los comunes, ¿no? Proper nouns and common nouns, ¿ok? Entonces, el pronombre va a reemplazar a un sustantivo cuando ya se sabe de quién o de qué se está hablando, ¿ok? Dentro de un contexto, ¿no? A ver, antes de ver
la estructuración gramatical y los elementos que conforman a los pronombres y distinguirlos, vamos a reconocer a un grupo de pronombres. Yo les decía que los pronombres tienen una clasificación. Hay varios tipos de pronombres. Si mal no recuerdo, 5 o 6 tipos de pronombres distintos. Vamos a ver a 2 de ellos el día de hoy, ¿no? No los más importantes, pero creo que los que destacan en un primer momento. ¿Okay? Tenemos al subject pronoun. ¿Okay? Es un tipo de pronombre. Subject, sujeto, ¿no? El pronombre personal o pronombre sujeto. ¿Okay? Justamente es el subject pronoun, así se llama en inglés. Por otro lado tenemos al object pronoun, al pronombre objeto, el objeto de la oración en inglés, que ahora vamos a ver los elementos y cómo se conforma una oración, ¿no? ¿Okay? A diferencia del español, es que en español tenemos al objeto directo y objeto indirecto, ¿no? ¿Se acuerdan del colegio? Bueno, en inglés tenemos un solo objeto, object nada más, se llama object pronoun. Es un tipo de pronombre, ¿no? Bueno, de hecho, 2 tipos de pronombres vamos a ver el día de hoy, el subject pronoun y el object pronoun. Una característica gramatical, chicos, fíjense, si ustedes observan este pequeño esquema, aquí están los subject pronouns, que seguramente muchos de ustedes ya los conocen, o por lo menos tienen idea de ellos. Si ustedes notan dentro de este esquema, cada subject pronoun tiene su propio object pronoun. Cada subject tiene su propio objeto. Cada objeto se relaciona a un sujeto. ¿Esto por qué? Hay una razón fundamental y muy importante, muy relevante que hay que destacar. ¿Okay? Los sujetos en inglés son de vital importancia dentro de una oración. Una oración en inglés necesita siempre a un sujeto. No puedes prescindir del sujeto. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros en español tenemos al sujeto tácito. ¿Sí o no, chicos? Lo conocen, lo han estudiado, desde el colegio incluso. Bien, en inglés el sujeto tácito no existe. ¿Esto qué quiere decir? Que en inglés no podemos omitir al sujeto de ninguna manera. No se puede hacer eso en inglés. Nunca omitas, nunca dejes una oración sin sujeto. Pon siempre a un sujeto. Ahí viene el problema. Haces la traducción, piensas en español, ¿no? Y colocas, o mejor dicho, mencionas, ¿no? Quieres traducir igualito como hablamos en español y omites al sujeto sin darte cuenta. Eso no es posible en inglés. Siempre el sujeto dentro de una oración, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en inglés no hay sujeto tácito. Y ahí vamos a distinguir algunas características muy importantes. A ver, les decía entonces, reconozcamos a los subject pronouns, a los pronombres personales, ¿no? A los sujetos del idioma inglés, subject pronoun. I, yo, primera persona. You, tú o usted, según sea el caso, segunda persona. He, él, she, ella, it, que no tiene traducción al español. Ahora les voy a explicar. ¿Ok? Muy bien. Estos 3, he, she, it, son la tercera persona del singular. De aquí para arriba son los singulares. Primera, segunda, tercera persona del singular. ¿Ok? ¿De acuerdo? He, she, it. Este it, muchos lo traducen como esto o eso. No, de ninguna manera. Cuidado. It no tiene traducción directa al español. It, primero, hace referencia a todo aquello que no es persona, que no es humano. Por ejemplo, el tiempo, el clima, el lugar, un lugar, ¿qué más? La hora, etcétera, ¿no? Todo lo que, animales, objetos, plantas, ¿no? Todo lo que no es persona, ser humano. En singular, ahora vamos a ver la característica, ya vamos a ver unos ejemplos, no se preocupen. ¿Okay? Esto es entonces state. ¿Por qué existe state entonces, profesor, si no tiene traducción al español? Muy sencillo. Acuérdate que en inglés no puedes dejar una oración sin sujeto. Esa es la función de it. ¿Estamos claros? ¿Okay? Entonces, a dar cuenta en todos los ejemplos que vamos a ver a partir de ahora en las siguientes clases, vamos a trabajar mucho con state y se dan cuenta que no le voy a dar traducción directa. ¿Okay? Sobre todo cuando es subject pronoun. ¿Ya? Ok. Los plurales. We, nosotros o nosotras, según sea el caso. You, ustedes. No confundir, este you singular, tú o usted. Este you plural, ustedes. Y they, ellos o ellas, plural. ¿Okay? Los plurales. ¿Ya? Aquí están. Como les decía hace un momento, cada subject pronoun tiene su propio object pronoun. ¿Okay? No le voy a dar traducción porque no se puede, solitos no funcionan, necesitan justamente en el sentido de un contexto. Vamos a reconocerlos primero, vamos a hacerlos en ejemplo, no se preocupen, ¿ya? Para I, su object pronoun es me. Para you, you. Para he, him. Para she,
her. Para it. Para we, us. Para you, y para they, them. ¿Okay? Cada object pronoun tiene su propio subject pronoun, creándose una alta dependencia en su origen. Hay que saber, en principio, de quién o de qué se está hablando para utilizarlos correctamente. ¿Está claro, jóvenes? ¿Okay? Entonces, este es, digamos, primera tarea, este esquema bien aprendido, por favor. ¿Okay? Identifiquen a cada object pronoun, ¿no? En relación a cada subject pronoun, y bien aprendido este esquema. Vamos a ver cómo funciona la estructura gramatical básica en inglés. Ya hemos identificado a dos tipos de pronombres, el subject pronoun y el object pronoun. Cómo ellos se relacionan entre sí dentro de una estructuración gramatical, llámese una oración, ¿no es cierto? A ver, en primer lugar, jóvenes, es muy importante algo. Los elementos básicos de una oración en español, ustedes recordarán del colegio. Sujeto, verbo, predicado. En inglés, subject, verb, and complements, ¿no? Complemento, predicado. Sujeto, verbo, complemento, predicado. Es lo mismo, es igualito, ¿no? O sea, no hay forma de que te equivoques porque es igual, ¿no? Bastante similar, ¿ok? A ver, esos elementos, ¿cómo se conforman? The subject of a sentence is the person, animal or thing, estoy generalizando la idea, that does the action, ¿ok? Entiéndase que la acción es el verbo, the verb, ¿no? El sujeto de una oración es la persona, animal o cosa que hace la acción, que ejecuta la acción, ¿ok? Esta acción es el verbo, ¿de acuerdo? Es el verbo, ¿ya? Entonces, el sujeto ejecuta la acción. Esa es vamos a decir, la teoría, no el concepto. The object of a sentence is the person, animal or thing that received the action. El objeto de una oración es la persona, animal o cosa que recibe la acción. De nuevo, entiéndase que la acción es el verbo. ¿Okay? ¿A qué se refiere con este concepto? Fíjense en este ejemplo, bastante sencillo, por cierto, ¿eh? ¿Okay? Y hay que entenderlo correctamente. A ver, vamos a poner aquí algunos ejemplos. ¿Eh? A ver. Tom loves Anna. Tom ama a Anna. ¿Okay? A ver. Dijimos hace un momento que los componentes básicos de una oración, ¿cuáles son? Sujeto, verbo, complemento, predicado. Dentro del complemento predicado, o sea, dentro de un predicado en inglés, así como en español, hay varios elementos en realidad, varios. Ustedes lo saben, en español lo saben muy bien. Bueno, en inglés también hay algo similar. Dentro del complemento, uno de los elementos, digamos, importantes o relevantes es el objeto, ¿no? El objeto de la oración, el object, ¿ya? El sujeto, decimos en inglés y también en español, ¿no? ¿Cómo se interrelacionan? ¿Okay? ¿Qué relación tienen estos elementos? Decimos en el concepto que el sujeto ejecuta una acción, que es el verbo. Y la acción recae sobre el objeto de la oración. Dicho al revés, el objeto recibe la acción que ejecuta el sujeto. ¿Está claro, chicos? Aquí están. Sujeto, verbo, objeto de la oración. Subject, verb, object. ¿Okay? Repite entonces, el sujeto ejecuta una acción, que es el verbo. Esta acción recae sobre el objeto de la oración. Lo voy a decir de manera inversa. El objeto recibe una acción. La acción es el verbo. Esta acción es ejecutada por el sujeto. ¿Ok? Así de sencillo. ¿Ven? Ahora, dijimos que Tom, por ejemplo, Tom y Ana, Tom, Ana, son sustantivos propios, son nombres propios. Estos sustantivos pueden ser reemplazados por pronombres. Dijimos en el concepto inicial que un pronombre es el reemplazo de un sustantivo. Tom está en la posición de sujeto, subject pronoun. ¿Okay? Voy a reemplazarlo ¿por quién? Por el subject pronoun. ¿Ok? Esta es la posición de sujeto. Tom, nombre masculino, ¿cuál sería su subject pronoun? He. Cuando ya sé de quién estoy hablando, ¿no? He loves Anna. Él ama a Ana.
ya sé que él se refiere a Tom. Estoy reemplazando. Aquí está el reemplazo, ¿ven? Subject, pronoun. Aquí está el sujeto como sustantivo. Aquí está como pronombre en el reemplazo. ¿Ok? Y así lo entendemos. ¿Está claro, chicos? ¿Ok? Muy bien. Ahora, paso aquí. Ahora os explico esto, ¿ya? Lo mismo sucede con Ana. Ana, que también es nombre propio, está como sustantivo, pero aquí no está en la posición de sujeto, está en la posición de objeto. Lo voy a reemplazar, como está en la posición de objeto, lo voy a reemplazar por el object pronoun. ¿Ok? Tom loves her. Tom la ama. ¿A quién? A ella. Ana, she, ella. Tercera persona, el singular. ¿Ok? Ese es el pronombre. Pero, ¿cuál es el object, el objeto para she? Her. Lo hemos visto en el cuadro inicial, ¿se acuerdan? ¿Okay? Tom loves her. ¿Por qué? ¿Por qué no pongo she y he puesto her? Porque Ana está en la posición de objeto, no está en la posición de sujeto. Voy a buscar el objeto entonces. Tom loves her. Tom la ama. ¿A quién? A ella, o sea, a Ana, sujeto. ¿Okay? Puedo reemplazar a los dos cuando sé que estoy hablando de los dos, ¿no? He loves her. Él la ama. ¿Okay? ¿Quién es él? Tom, en la posición de sujeto. ¿A quién ama? A ella, her, Ana, ¿okay? En la posición de objeto. ¿Verdad? El sujeto ejecuta una acción que recae sobre el objeto de la oración. Ahora, el objeto de la oración tiene, vamos a decir, dos características, ¿no? Dos formas de identificarlo entre la oración. Uno se llama object of the verb, el objeto del verbo. Es decir, cuando el objeto viene inmediatamente después de un verbo, ¿ok? El objeto del verbo, ¿ok? Ahí está, ¿ven? Her, ya sabemos que her es el objeto, el object pronoun, ¿no? Reemplazando a Ana en la posición de objeto, está inmediatamente después de un verbo. Primero, número uno, el objeto puede venir inmediatamente después de un verbo. Ahí se llama objeto del verbo. Por otro lado, también le llamamos object of preposition. ¿Qué quiere decir esto? Que el objeto no viene después de un verbo, sino después de una preposición. Fíjense en este ejemplo. Tom talks to Anna. Tom habla a Ana. Tom habla a Ana. ¿Okay? Conversa con Ana, ¿no? ¿Okay? Aquí, Ana es el objeto de la oración. Está inmediatamente después por él, viene por una preposición. Aquí está el verbo. Muchas veces entre el verbo y el objeto se interpone una preposición por confusión gramatical. ¿Ah? Entonces voy a reemplazar a Ana. Ya sé que Ana está en la posición de objeto. Aquí está el objeto, ¿ven? Tom talks to her. Tom le habla. ¿A quién? A Ana. ¿Quién es Ana? Ella. En la posición de objeto. Se llama objeto de la preposición. Aquí es objeto del verbo. ¿Okay? De estas dos maneras se presenta un objeto en la oración en inglés. ¿Ya? Después de un verbo o después de una preposición. Y esto nunca cambia, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, fíjense, sujeto, verbo y objeto. Y en algunos casos, entre el verbo y el objeto interfiere una preposición. Cuando utilizamos a un objeto de la preposición, ¿no? Porque es necesario, interfiere, viene después de un verbo. Entonces, esta es la característica gramatical que hay que entender. Y estos lugares nunca cambian, ¿eh? Eso es lo que hay que entender, ¿no? Ahora que en tu examen te van a preguntar justamente, completar la oración. No te van a pedir la traducción, no quieren que las traduzcas, ¿no? Si lo entiendes, o atribuyes con el vocabulario, perfecto, ayuda bastante y sirve de mucho. Pero, básicamente hay que entenderlo de esta manera, de esta forma, ¿ok? Como entendemos justamente a estos elementos, ¿ya? Muy bien. A ver, jóvenes, antes de ver algunos ejemplos a modo de ejercicio, ¿no? Quiero conversar un poquito más con ustedes con respecto a el uso de los sujetos en inglés, que quede bien claro, ¿no? Porque dijimos que en español no hay en inglés no hay el sujeto tácito, cosa que existe en inglés, ¿no? Y hemos hecho el reemplazo con el it. Quiero dejar bien claro esa idea. Les decía, chicos, que volviendo al esquema inicial, ¿no? Los subject pronouns, ¿no? Están aquí, ya los conocemos, separados en dos grupos, ¿no? Los singulares y los plurales, ¿ok? Cada subject pronoun tiene su propio object pronoun. Lo hemos visto en las oraciones cómo van a funcionar entre sí, ¿no? Bien, quería volver a tocar este punto. It.
It no tiene traducción al español, recuerden. Hace referencia a todo aquello que no es persona. Animales, cosas, objetos, lugares, el tiempo, el clima, etc. ¿Ok? It. Pero it es singular, solo en singular. No le des traducción, ¿ya? It en singular. ¿Y qué pasa si hablas de varios animales, de varias cosas, de varios lugares? It tiene un, vamos a decirle un plural inmediato. ¿Cuál es el plural de it? They. ¿Te das cuenta? Atención entonces. They tiene doble función gramatical. They puede hacer referencia a las personas en plural, ellos o ellas, personas, gente, seres humanos. Pero they también puede hacer referencia a animales, objetos, lugares. ¿Ok? Doble función gramatical, muy atentos. ¿Ya? It singular y they plural dentro del contexto. Llamado, justamente llámense estos sujetos tácitos del español. En inglés no existe. Siempre menciona a un sujeto en inglés. Siempre, no te olvides. Nunca me dejes una oración sin sujeto. Es sumamente importante. No es como en español. Nosotros hablamos en español, si se dan cuenta, omitimos muchas veces al sujeto. Le damos importancia, en inglés no. En inglés el sujeto es de vital importancia, tan importante como el verbo. Esto hace que el sujeto, a ser importante, va a originar pues al objeto y otras funciones gramaticales que vamos a ver más adelante. Vamos a hacer unos ejercicios y unos ejemplos a modo de ejercicios en base al subject pronoun y el object pronoun. Aquí hay algunas oraciones, ¿sí? Algunos puntos, un pequeño texto, un pequeño párrafo que se puede relacionar entre sí. ¿Okay? Y vamos a darle justamente el sentido dentro de un contexto. ¿Ya? A ver, miren, la historia empieza más o menos así. Martha and Jim are in the office. ¿Okay? Empezamos nuestra oración, ¿no? Dice, Marta y Jim están en la oficina. Ok, se entiende, ¿no? Marta is telling Jim a joke. Dice que Marta le está diciendo, le está contando a Jim un chiste, ¿no? Un chiste, ¿ok? Una broma, un chiste, ¿no? Marta, bueno, primero aquí, ¿no? Marta y Jim pueden ser reemplazados por they, ellos, ¿no es cierto? Si se diera el caso. Pero como estamos empezando la oración, lo dejamos ahí porque hay que saber de quién estamos hablando, ¿no? En cambio, en la segunda oración, por ejemplo, Marta puede ser reemplazado por ¿quién? Por she, porque ya sé previamente de quién estoy hablando, ¿no? De dónde es Marta, ¿no? Is telling Jim, ¿ok? Marta. Ahora, Marta está en la posición de sujeto, por eso lo reemplazo por el subject pronoun she. En cambio, Jim está en la posición de objeto, el objeto del verbo, ¿ok? Is telling him. ¿Okay? Marta le está contando a él, le está diciendo a él un chiste. ¿Okay? Ella le está diciendo a él un chiste. ¿Okay? Estoy reemplazando la posición de sujeto en la posición de objeto dentro de la estructuración gramatical. Jim made a copy of the report for Lucy and I. ¿No? Jim, o sea, él, en la posición de sujeto, fíjense, ¿no? Está haciendo o hizo una copia del reporte para Lucy y para mí, ¿no? Lucy and I, Lucy y yo, ¿no? Lucy and I son es el objeto de la oración. Lucy and I, for Lucy and I, ¿no? Lucy and I, nosotros, we. Pero como está en la posición de objeto, voy a reemplazar. ¿Cuál es el objeto para we? Us, for us. Este es el objeto de la preposición. No es el objeto del verbo, sino el objeto de la preposición. ¿Okay? Voy a poner por acá, ¿ya? Aquí está el verbo, aquí en cambio está la preposición. ¿Okay? Objeto del verbo, objeto de la preposición. ¿Se dan cuenta? Si se diera el caso que tengan que reemplazar, ¿no? I have to go. Yo tengo que irme, me tengo que ir, ¿no? Mark is calling for Lucy and Jim. Mark, que recién aparece en escena, no lo voy a reemplazar, pues podría ser he, ¿no? Pero no voy a reemplazar sujeto. Mark está llamando a quién? A Lucy y a Jim, dice, ¿no? Lucy and Jim. Está llamando, they, sería they, ¿no? Pero está llamando los, Lucy y Jim, they. ¿Cuál es el objeto? Them. ¿Ok?
Ahí está, el objeto de la preposición. ¿Ok? Fíjense. Mark es el sujeto. Aquí está la acción, el verbo, y aparece una preposición, ¿no? Mark los está llamando. ¿A quién? A ellos. Aquí está el objeto. Lucy y Jim están en la posición de objeto. ¿Ok? Objeto de la preposición. ¿Me das cuenta? Lucy loves Martha's cookies. ¿Ok? Lucy, que vendría a ser el sujeto, ¿no? Aquí está el verbo. ¿De acuerdo? Vamos a poner acá, ¿no? Acá también. Entonces sería el verbo. Verb, acá también sería el verbo. Lucy es el sujeto. Se puede reemplazar por un she. Podría darse el caso, ponerlo así, marcado, ¿no? Martha's cookies. Estoy hablando de las galletas de Marta. Cookies, plural. Ellos, las galletas. Las galletas no son personas. No estoy hablando de Marta, estoy hablando de las galletas, fíjense. Aquí, las galletas de Marta, este es el posesivo, estoy reemplazando como objeto. She loves them. Ella los ama. ¿Quién? A las galletas. ¿Las galletas de quién? De Marta. ¿Okay? Lucy es el sujeto, them vendría a ser el objeto. ¿Te das cuenta? Plural. Si fuera una galleta sería it. Como son las galletas, es them. ¿Okay? It singular para todo aquello que no es humano y them plural para todo aquello que no es humano. Considerando que they es el plural de personas y de no personas. ¿Okay? Jim and I are planning a surprise for Lucy's birthday. ¿Okay? Jim and I, ¿no? Jim y yo. Sujeto. ¿Te das cuenta? Jim y yo. ¿Cómo reemplazamos? Sujeto. We, nosotros. We are planning a surprise for Lucy's party, ¿no? Nosotros estamos planificando una fiesta sorpresa, una sorpresa para el cumpleaños de Lucy. ¿Ok? Y así lo entendemos. ¿Está claro, chicos? ¿Ok? Entonces, fíjense cómo, si se diera el caso, es muchas veces necesario, ¿no? Reemplazar al sujeto y al objeto de la oración mediante el subject pronoun y el object pronoun de los pronombres. ¿Okay? Entonces, así vamos entendiendo, ¿no? Cómo estructuramos y cómo vamos viendo la gramática del idioma inglés. No es tan complicado, ¿no? Sujeto, verbo, predicado, complemento. Dentro del predicado complemento está el objeto de la oración. Acuérdate que el sujeto ejecuta la acción es el verbo. Esa acción recae sobre el objeto de la oración. Gramática básica tiene que quedar bien clara y aprendida, ¿no? Justamente para poder comprender a los elementos. Hoy hemos trabajado con estos dos pronombres, el sujeto y el objeto, ¿no? Estas dos formas de pronombre que tiene el idioma inglés. Fíjate que el verbo está en el medio. Vamos a hablar mucho del verbo, ¿no? Cuando hablamos del verbo, hablamos de tipos gramaticales, es lo que vamos a trabajar más adelante. ¿Okay? Entonces espero que más o menos esta estructura les haya ayudado a entender mejor. Vamos a llevarlo a la práctica. Hagan los ejercicios que tienen ustedes ahí en su plataforma, siempre amparándose en las estructuras gramaticales que les he explicado, ¿no? El por qué, dónde vienen esas formas gramaticales. Al mismo tiempo, siempre revisar la gramática, ¿no? Siempre revisarlo. Y no se olviden de practicar, repasar, ¿no? La práctica, pues si no practicas la gramática es muy probable que la olvides, ¿no? Y esa la memoria es un poquito frágil, hay que tener cuidado en ese aspecto, ¿ya? Practiquen y repasen, por favor, hagan los ejercicios. La próxima clase continuamos con un tema más.